The Wild Project. Bueno, pues te tenemos en Italia. Ya, cuando empezó todo esto del COVID, ¿tú estabas en urgencias o ya estabas de residente? No, estaba en urgencias. De hecho, cuando empezó todo, o sea, donde empezó todo es en Codogno, ¿vale? O sea, Codogno es como un pueblecito muy, muy pequeño. Que de hecho yo cuando me mudé a Italia vivía justo en el pueblo de al lado, o sea, el pueblo pegado. Cuando dices Se cuando llama empezó todo, Castelfusterlengo. dices cuando la En epidemia febrero empezó a del expandirse. 2020. Fue en O ese sea, pueblo. sí, febrero del 2020, el caso número 1 o el caso número 0 en Italia se encontró en ese pueblo. Bueno, pues ese pueblo, digamos, tiene un hospital muy pequeñito. El siguiente hospital, un poquito más grande, porque ese hospital pues es un hospital de pueblo pequeño, es el hospital donde trabajaba yo, ¿vale? Yo, de hecho, estaba trabajando de noche, la noche que nos llamaron desde Codogno y nos dijeron, tenemos un caso positivo, nosotros trabajando sin mascarillas, viva la vida, tenemos un caso positivo, vamos a cerrar urgencias en estos. O sea, ¿cómo que cerráis urgencias? Pero, o sea, ¿cómo se cierran las urgencias en un hospital? Nos miramos todos y dijimos, ¿qué cojones va a pasar? Y fue como un tsunami. Dejaron de venir pacientes, porque por el miedo a pillar el virus, ¡bam! Y de una hostia brutal. O sea, eso, ¿te acuerdas del día que os dijeron eso? Pues es que no sé si fue el 18 o 20 de febrero de 2020. Ajá. Claro, es que No aquí me como acuerdo España vino exactamente. un mes, ya la bomba fue un Sí, mes sí, y sí, pico. La primera vez que os dicen, vale, hay un paciente de tal, ¿vosotros qué pensabais del coronavirus? Al principio pensábamos, o sea, a ver, evidentemente no puedo hablar por todo el hospital, ¿no? Porque cada uno, pues, no está en la cabeza de cada uno, pero un poquito el pensamiento que había es, bueno, es una gripe un poquito más complicada, pues un poquito también hacíamos de altavoces de lo que hacía la OMS, o sea, pero más que nada, hay muchas personas que, negacionistas y demás, que dirán, porque es que, a ver, ¿por qué no te pones tú a mirar el virus? Digo, a ver, pero es que tú entiendes cómo funciona la medicina, o sea, yo no tengo ni los recursos, ni el microscopio, ni el conocimiento para poner a buscar cómo es un virus, pero este virus o cualquier otro virus o bacteria, ¿sabes? O sea, es que es así como funciona, ¿no? Entonces hacíamos un poquito de altavoces de la OMS, de, bueno, es una gripe un poquito más complicada. Yo, de hecho, hice un vídeo que se volvió viral, que después ahora lo quité porque daba información completamente no correcta, en el que sobre todo decía que teníamos que estar muy alertas, pero no alarmismo. De hecho, sigo pensando lo mismo porque el alarmismo no ayuda de nada, un poquito utilizando la mentalidad de urgencias, ¿no? Te llega un paciente súper chungo, súper crítico, tienes que saber lo que tienes que hacer en 30 segundos o en un minuto o se muere. Entonces tienes que estar muy alerta, pero no tienes que perder la calma. Y es un poquito lo que quería transmitir yo. Lo que digo en ese vídeo, pero, es tranquilos porque parece que es una gripe un poquito más complicada, que es lo que sabemos ahí. Después es por eso por lo que lo quité, porque era una información no correcta. Y entonces en ese momento estamos un poquito, pues bueno, a ver qué tal, está en China, parece que, bueno, pues la mentalidad que tenemos muchas veces en Europa de está en China, está en Asia, está muy lejos. El ébola está en África, aquí no va a llegar. Hasta que de repente llama a la puerta y dice, hello, motherfucker. Yo me acuerdo, bueno, claro, yo no soy médico, pero aquí en España era un cachondeo. Yo me acuerdo que justo cuando empecé yo con el podcast era cuando estaba en China, que había algún caso en Italia, tampoco nos llegaba mucha información, pero me sonaba las vacas locas 3.0. Otra vez, el coñazo de virus, qué miedo, no va a pasar nada. La gripe aviar, uy, que nos mata a todos. Claro. Yo pensaba que era eso, bueno, como todos, y estábamos de cachondeo. Claro, Italia, ahora vamos a hablar exactamente de qué pasó, porque fue un auténtico... Las imágenes eran terribles, ¿no? De los coches fúnebres. Vamos a ver. Empieza esto. Os dicen que se cierran las urgencias. Tú te vas a casa. Días siguientes. ¿Cómo son los días siguientes a esa primera noticia? ¿Tranquilos aún? ¿Ya es bomba absoluta? ¿Cómo son? Mira, yo voy a contar un poquito cómo fue mi experiencia propia. Yo recuerdo días muy, muy adrenalínicos, o sea, diciendo, bueno, parece que está afectando a gente mayor, gente obesa, gente con muchas patologías. Yo soy joven, tengo en ese momento 28 años, digo yo, a mí no me va a afectar, ¿sabes? O sea, para adelante, o sea, muy, muy tal. Además, intento también hacer divulgación, hablar de lo que está pasando en Italia para que en España lo vean, un poquito dirigiéndome al público español y después Latinoamérica, diciendo, oye, esto está pasando así, informando desde la zona cero, un poquito... Así, ¿no? También hablando en televisión, salía hasta en el programa de Espejo Público, de Ana Rosa y todo, o sea, salía en todo. Bueno, que de eso también podemos hablar porque, bueno, digamos que tampoco fue un trato muy, muy correcto de parte de los medios, ¿de Ana Rosa? muy sensación. No, o sea, no específicamente en ella, pero en los programas también, tampoco por hacer aquí...
por meter el dedo en la llaga ni por hacer aquí malas aguas, pero tengo que decir que muy sensacionalismo. O sea, a mí me llegan a contactar reporteros, no voy a decir de qué casa, pero me llegan a contactar reporteros diciéndome si podemos entrar a la zona roja, ¿no? O sea, cierran 10 pueblos, cierran esos 10 pueblos en Italia, donde no se puede entrar, está todo rodeado por el ejército para que no entre nadie. Solo puede entrar médicos si tienes que hacer alguna visita o lo que sea, ¿no? Entonces, diciéndome si puede entrar conmigo, digo, no se puede entrar. Dice, pero tú eres médico. Digo, ya, pero es que no se puede entrar, ¿vale? O sea, esto es como si alguien en Cherrami te dice, llévanos. Digo, es que, o sea, no se puede entrar, no se puede entrar. Chantajes desde una reportera que me ha dicho que sí, pues ahora mi jefe me va a echar. El jefe diciéndome, bueno, pues ahora está mentido, ahora le voy a echar. O sea, como cosas muy... que digo yo, o sea, yo no tengo tiempo para estas gilipolleces. O sea, ¿qué coño me estás contando? O sea, estoy todos los putos días que estamos intentando entender cómo enfrentarnos a esto. Se pasa mi número de teléfono a un montón de productoras, me llama gente que yo no sé ni quién es. No, pasa tu número de teléfono, tal. Y digo yo, pero la privacidad de aquí, ¿por dónde nos la pasamos? ¿Sabes? Total. Tengo que decir que hay muchos... Por ejemplo, hay un medio en el que también salgo y al día siguiente traen un torero para que hable del coronavirus. Que yo no soy virólogo, yo no soy microbiólogo, yo no soy epidemiólogo. Yo estaba contando mi experiencia con médico de urgencias desde la zona cero. Al siguiente día me traes un torero, que no es por desmeditar a la gente que se dedique a ese trabajo, que bueno, yo no soy taurino. Pero, un día hablaremos de los toros, no creo que salga. Pero no, de hecho, bueno, no sé si, sí, antitaurino, ¿qué cojones? Aquí hemos venido a hablar de consejería, ¿no? Pero sí, yo orgullosísimo, pero vamos, Pero es que, ¿sabes? Digo, a ver, o sea, ¿qué coño de serie de programa es? ¿Sabes? Y entonces hay un momento en el que yo estoy tan a tope con esto, ¿vale? O sea, cierran cosas del hospital, de repente montan un hospital de campaña fuera del hospital, pero nos estamos ahogando, o sea, empiezan a llegar pacientes y pacientes. Exacto, ¿cómo fue la primera marabunta de pacientes? Porque fue, digamos, en un día que vosotros notasteis, esto es muy serio, o fue paulatinamente. Fue paulatinamente, empiezan a llegar un paciente. Claro, tú piensas que al principio, o sea, no conocíamos nada. O sea, ahora más o menos sí que sabes, ya tienes, ya oyes algo y dices tú, ¿sabes? En plan de, ojo, cuidado que esto puede ser un COVID, ¿no? Empieza a haber un paciente así, y otro, y otro, y otro. En ese momento no había información científica, no había nada. O sea, algo que hablaban desde China, publicaban algún artículo científico, pero no había nada. Entonces empiezan a llegar pacientes y empezamos a trabajar un poquito en el campo. Vamos a probar con esta medicina. Pero yo me sentía, o sea, honestamente, tío, yo me sentía como, joder, como si fuese, es que joder, se me ponen los pelos de punta, pero como si fuese una situación de guerra. O sea, mis jefes diciéndome, Pau, estamos en una situación de guerra, hay que hacer lo que podamos. O sea, hay que hacer lo que podamos. O sea, se acabaron todas las vacaciones, no tenéis ninguna vacaciones. Los turnos los hicimos al día sí día también si venís o no, también viendo quién de mis compañeros se ponía enfermo y se tenía que quedar en casa, ¿sabes? O sea, yo me iba a casa, o sea, hacía un turno de 12 horas, me iba a casa y solo sabía 2 horas más tarde si al día siguiente iba a trabajar o no. Bueno, yo y después mi novia igual, porque, o sea, yo estaba en el hospital de la zona cero y mi novia estaba trabajando en un hospital que era centro de referencia en Lombardía. Lombardía no hay que olvidar lo que decías antes, de Bérgamo, cómo salen los camiones del ejército llevándose ataúdes porque no daban abasto. O sea, el centro de referencia es donde está trabajando mi novia, ¿vale? Ya también como médico. Llegamos a casa vacíos, o sea, vacíos en plan de que me daban unas ganas de llorar increíbles, pero me acuerdo que estaba en la ducha, que digo yo, o sea, pero una sensación de vacío total, de decir es que no tengo nada más dentro de mí, nada más. O sea, en plan de, no te digo en plan película de ponerte así, de abrazarte las rodillas y tal, pero casi, en plan de, ¡buah! Llegan pacientes. ¿Cómo llegaban en esa primera oleada? ¿Cuáles eran los síntomas típicos o qué tipo de pacientes os encontrabais? No puedo respirar, tos, náusea, vómito, me cuesta muchísimo respirar, pacientes que incluso llegaban directamente con la ambulancia, pacientes que llegan tantísima cantidad de pacientes que hay un momento que se empieza a hacer ya, un cribado de este paciente podemos darle tratamiento médico, este paciente damos ya la paliación. Y cuando te encuentras en eso, a mí por eso, honestamente, me da una puta rabia increíble la gente, los negacionistas y la gente que son estas cosas. Digo, ponte en esa puta situación. Ponte en esa puta situación de tener que ir dando vueltas. O sea, a mí no me ha tocado directamente tener que hacer esa elección, pero tener que ir con una lista y decir, vale, si esta persona tiene estos criterios, son criterios de no intensivar. O sea, esta persona, no hay sitio para esta persona para entrar en reanimación. ¿Por qué no hay sitio? Porque tienes que elegir a la persona que puede tener más posibilidades para sobrevivir y quién no.
y tienes que elegir, y te toca elegir, porque es así, y es una puta mierda. O sea, yo me sentía como si estuvieses luchando contra un enemigo, disparando balas de cera. Así, o sea, no hacías nada, no hacías nada. Llenísimo urgencias, o sea, llenísimo, todos los pacientes iguales, o sea, más graves, menos graves, pero todo igual. Las alarmas del hospital sonando porque bajaban los niveles de oxígeno brutal, camiones de oxígeno iban dándonos más, de repente traen un montón de bombonas de oxígeno para que los pacientes puedan meterse, enviando pacientes a casa que desaturaban, que ahora mismo los tienes dentro del hospital, pero que los mandabas a casa porque dices tú, bueno, mírese con un saturímetro y se baja más bajo de 93, vuelva. Que ahora con 93, 92 lo tienes aquí, o sea, dependiendo un poquito, ¿no? Pero así constantemente. Y yo en ese momento aún intento seguir divulgando, intento contar cosas, nos ponemos a hacer investigación, publicamos papers, de hecho un paper que publicamos, un artículo científico hablando de la utilidad de la ecografía para un diagnóstico precoz, lo publicamos, ha de un vídeo divulgativo, lo intento mandar para España, desde urgencias de sitios de España me dicen que gracias por hablar de esto porque lo empiezan a aplicar, pero es que es así como tenemos que hacer todo, ¿no? O sea, intentamos, o sea, muchísimo estrés y hay un momento que digo, o dejo de comunicar en redes sociales, o dejo las redes sociales o peto. O peto. Y digo, ahora mismo me tengo que centrar en mantenerme con vida mentalmente y mantenerme con vida en plan de no contagiarme. ¿Sabes? O sea, yo me acuerdo que hacíamos turnos de 12 horas en los que yo bebía antes de empezar a trabajar, me ponía, o sea, me ponía toda la escafandra, me ponía todo, no bebía absolutamente ni comía nada de agua. A las 6 horas para cambiarme la mascarilla porque deja de filtrar, meaba, me bebía un litro de agua así, glog, 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 me cerraba otra vez y tal. O sea, en plan súper deshidratados y súper chungos. Eso lo Y hacíais así es un por poquito el como... tema del EPI, ¿no? Porque era un Claro, 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 engorro para no tener cambiarte, que... eso es, para no contagiarte y para no tocarte nada. Y yo la verdad que tuve suerte porque ni yo ni mi novia nos hemos contagiado en todo. Pues seguimos trabajando de vez en cuando con pacientes COVID ahora, pero así, pero una puta locura. De hecho, yo me acuerdo que se me saltan lágrimas cuando de repente hay médicos que se piden vacaciones de sus trabajos de otros sitios sanitarios que no están tan afectados para venir a trabajar voluntariamente a nuestro hospital. ¿Aceptabais O sea, cuando voluntarios? médicos voluntarios que venían a ayudarnos. Fua. O sea, cuando llega el ejército, o sea, cuando llegan, por ejemplo, médicos cubanos a ayudar a Italia, a mí te lo juro que se me saltan las lágrimas, en plan decir, joder, ¿sabes? De hecho, me acuerdo de una imagen que llegan desde Bolonia, llegan para llevarse pacientes también a Bolonia, que está a 3 horas de mi hospital para llevarse pacientes porque no damos abasto. Y me acuerdo que los de la ambulancia se quedan así mirando y dicen, joder, sabíamos que estabais mal, pero no sabíamos que estabais tan mal, ¿sabes? Y así es un poquito como vivimos la... O sea, ya siento haber bajado un poco el mood del podcast, un poco el vídeo, pero es que yo creo que es importante que la gente lo sepa bueno, y yo he tenido suerte de que ahora ya no estoy pacientes COVID. O sea, tú piensas personas que están así, desde entonces aún siguen así. Los que trabajan en las UCIs y tal. ¿Vale? O sea, tú piensas en los cabrones que el otro día decían macrobotellones celebrando no sé qué hostias, con la gente desde la UCI escuchando los macrobotellones.